vamos a comenzar. ¿Algún comentario, algo? Creo que todos recibieron lo de hoy, que estaba el tema de secuencias de, de secuencia para trabajar en los problemas de viscosidad. Bueno, comenzamos. El tema de propiedades de los fluidos, la propiedad que es más importante para el trabajo diario, para el trabajo ingenieril, es probablemente la viscosidad. ¿Por qué motivo es la viscosidad? Porque dependiendo del tipo de fluido que nosotros tengamos que transportar, ustedes como ingenieros industriales pueden llegar a tener que transportar agua, alcohol y demás, lo cual es un fluido newtoniano pero con una viscosidad chica, y el problema es cuando empiezan a trabajar con fluidos de alta viscosidad, como podría ser la miel, el ketchup o alguna sustancia si ustedes trabajan en una industria alimenticia. En el caso del petróleo, es bastante problemático porque la viscosidad es aproximadamente más de 100 veces la del agua. Entonces, muchas veces el material, el petróleo, lo tiene que calentar para reducirle la viscosidad y poder transportarlo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que la viscosidad es tan importante que, por ejemplo, Planta San Martín, que es la planta potabilizadora de AISA, tiene que enviar hasta más o menos unos 15 kilómetros de longitud el agua. Entonces la tiene que ingresar en las cañerías a aproximadamente unos 10 kilos por centímetro cuadrado de presión, esos son unos 100 metros de columna de agua, que después lo vamos a tratar, para que eso después llegue, por ejemplo, a Bernal, a Bernal, a Morón y demás. Así que bueno, el tema de viscosidad es más que importante. Lo que les estoy mostrando acá, que ustedes ven, es como una especie de resumen teórico que después se los envío, y en el cual lo primero comenzamos es, estamos hablando de teoría de la viscosidad y los materiales, o sea, las sustancias se presentan en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Líquido y gas son los fluidos, los sólidos tienen forma y volumen definidos, y los líquidos adoptan la forma de los recipientes, y el gas ocupa la totalidad del volumen que lo contiene. ¿Cuál es la diferencia entre los sólidos y los líquidos? Ustedes, si ven acá abajo, este es un sólido. Yo aplico un esfuerzo de corte y se me va a deformar. Y el ángulo que me mide la deformación es este ángulo de giro. Esa fuerza de corte lo va a, por ejemplo, desviar 10 grados. Mientras que si es un líquido, yo aplico ese esfuerzo de corte y una vez que empezó a deformarse, sigue deformándose en forma constante, no para de deformarse. Esa es la característica del líquido, del fluido. Por lo tanto, si se fijan abajo, está la definición que el fluido es toda sustancia que cambia de forma permanente ante un esfuerzo de corte, por pequeño que éste sea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La viscosidad es una de las propiedades en las cuales vendría a ser la viscosidad, vendría a ser la resistencia que opone el fluido a deformarse. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la viscosidad se va a manifestar cuando el fluido se deforma. Si yo tengo un recipiente que está lleno de agua, de miel o lo que sea, la viscosidad no se manifiesta. Solamente se manifiesta la viscosidad, o sea, esa resistencia a deformarse, cuando el líquido fluye, cuando lo estás conduciendo desde un reservorio a otro, cuando estás trabajando con él. Si está estático,
no presenta viscosidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la figura que tienen acá abajo, que yo le redondeé, ¿sí? Esta, lo que tenemos es un fluido cualquiera dentro de un recipiente sometido a un esfuerzo normal. ¿Presenta viscosidad cuando está sometido a un esfuerzo normal? No, no presenta viscosidad cuando está sometido a un esfuerzo normal. Presenta viscosidad únicamente cuando tiene un esfuerzo de corte que tiende a deformarlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes siempre lo que han visto en la teoría es que hay fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos no newtonianos, no sé cuánto les han explicado, son fluidos en los cuales eh, la resistencia que presentan, o sea, la viscosidad que presentan, es función de la velocidad en la cual nosotros estamos aplicando el esfuerzo de corte. Entonces, ustedes pueden tener, y si después quieren y me mandan un mail, les mando algunos videos, pueden hacer con maicena y agua, es un fluido reopéctico. ¿Y qué particularidad tiene? Si formaste la mezcla y ingresas tu mano en forma muy lenta, no presenta resistencia, pero si vos tratás de deformarlo, lo golpeás en forma rápida, presenta una resistencia muy superior, parece prácticamente un sólido. Entonces, acá lo que tenemos es que para poder reducir estas ecuaciones, los primeros estudios los hizo Newton. ¿Y qué se planteó? Una placa, tiene acá una placa móvil, ¿sí? Y acá abajo tiene una placa fija. Entonces, para poder hacer ese estudio, se planteó el equilibrio a través de esto. Entonces, esta placa está siendo empujada por una fuerza F, y lo que siempre vamos a suponer es que llega un momento, cuando estudiamos viscosidad, se llegó a un equilibrio. O sea, la placa se está moviendo con un movimiento rectilíneo, no tiene aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración. O sea que por lo tanto está en equilibrio dinámico. La aceleración es igual a cero. Por eso le ponemos acá que la velocidad es constante. Entonces tenemos una placa móvil y una placa fija. La placa móvil se mueve con esta velocidad por la aplicación de la fuerza F. A su vez, lo que nosotros tenemos que saber es que entre las placas, el fluido, vamos a considerar como que em, está formado por capas laminares. O sea, como si fuese, véanlo, el fluido que está entre las dos capas es como si fuese una resma de hojas, y uno va moviendo una hoja con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De los estudios surgieron que esta zona, que estoy marcando acá, el fluido que está en contacto con las placas, ya sea la placa móvil o la fija, no tiene movimiento relativo con respecto a la placa, está adherido. O sea, esa capa que les estoy coloreando, la que está en inmediato contacto, es como que está pegada a la placa, se mueve junto con la placa. Entonces, la primera capa de fluido que está pegada a la placa móvil se mueve a la velocidad de la placa móvil. Y, y el fluido que está acá abajo, fijado en la placa fija, está estático. Entonces, nosotros vamos a tener que hay una deformación en este sentido, ¿sí? Con esta velocidad del fluido. La ley de Newton lo que nos va a permitir es trabajar en función de la velocidad, el área de la placa y demás. ¿Por qué? Porque se determinó que la ley de Newton, la tensión que vendría a ser, en este caso la tensión que vendría a ser la viscosidad, cuando vos tratás de mover la placa fija con respecto, la placa móvil con respecto a la fija, es directamente proporcional. Esa fuerza F que vos tenés que poner, que es la que está acá, es directamente proporcional al área, a la velocidad con la cual vos movés el fluido, y es inversamente proporcional a la separación, esta, ¿sí? Que tiene las dos placas. Ahora, lo que nosotros podemos suponer es que cada una de las distintas placas, que es lo que estoy dibujando acá, es como yo les decía, como si fuesen hojas, la placa superior, la capa superior está con una velocidad cero. La capa que le sigue después, la 1, tiene una velocidad menor. La 2 tiene otra velocidad menor hasta llegar hasta la capa 4,
que es la velocidad correspondiente a, a la placa fija, que es igual a 0. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es una ley de variación, que en este caso es lineal. Cuando ustedes analicen lo que les mostró Calzareto, tenían una ley de variación parabólica en el caso de un viscosímetro cilíndrico, pero bueno, acá en este caso tenemos una ley de variación lineal. Entonces, la ley de Newton me dice que la viscosidad, o sea, la resistencia a fluir, es directamente proporcional a la diferencia de velocidades sobre E, que es el espesor. Esto que les estoy dibujando acá es lo que vendría a ser el gradiente de velocidad, que es la diferencia, esto es igual a mu por B sub 0 menos B sub 4 sobre E. B sub 4, ¿qué era? B sub 4 era la velocidad en el punto inferior de la placa, y B sub 0 era la velocidad en el punto superior de la placa. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que esa ley de la viscosidad vamos a tener que la vamos representando por esta es la fuerza aplicada y esta es la fuerza de resistencia del fluido, que es Fb, que es mu por la variación de la velocidad respecto de esto, siendo este el gradiente y esta vendría a ser la constante de proporcionalidad, que es la viscosidad dinámica. Siempre, les acababa de decir que siempre llegamos a una situación en la cual estamos en equilibrio. Esta placa, acabamos de tener un pequeño problemita, pero bueno, lo vamos a resolver. Mu es viscosidad. Gracias, Madel. Almirón. Candelaria, ¿me escuchás? Sí, sí, acá estoy. Se había quedado en silencio un momento, entonces no nos perdimos una partecita, pero ahora se escucha bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí, Bueno, ahora se quedó. ahí están comentando que pareciera que se entrecorta. ¿Sí? Eh, a mí no me sucede, pero no sé si a todos. Ahí, ¿cómo está? ¿Se ve bien? Ahí te aparecen las dos placas. Sí, la ¿Se mueve imagen. se Sí, mueve la sí, pantalla? sí, sí, sí. Bueno, listo, entonces algo debemos haber perdido. Bueno, entonces, lo que están viendo ahí es un diagrama de cuerpo libre.
en la cual la fuerza F que tenemos acá es la Perdón. fuerza con la que yo estoy. Sí, Candelaria. No, o sea que se ve bien, pero lo que se entrecortaba era el audio, pero bueno, si pasa de nuevo va a avisar. Dale. Lo que están viendo acá es un diagrama de cuerpo libre, en la cual yo tengo la fuerza esta F con la que yo voy tirando hacia la derecha la placa. Ahora, lo que dijimos es que la viscosidad es el esfuerzo que tiende a resistir la deformación. Entonces, por lo tanto, me va a aparecer esta fuerza tau, esta tensión de corte, la cual es función de la viscosidad mu que había puesto uno de tus compañeros, por la variación de la velocidad sobre él. Esto vendría a ser el gradiente. Entonces, por lo tanto, la tensión tangencial, la tensión de corte, la que resiste, que es función pues, del esfuerzo de la viscosidad, es tau por el área, ¿sí? Y en la cual vamos a tener, entonces, esto es el gradiente de velocidad y esto es mu. Lo reemplazamos acá porque como dijimos que esto era un diagrama de cuerpo libre, que estaba en equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en la dirección de X tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Que es lo que les estoy marcando acá. Entonces, esta es la fuerza de viscosidad. La fuerza de viscosidad tiene que equilibrar a la fuerza que está jalando de la placa. Y acá, finalmente, lo que aparece abajo es la ecuación de Newton. ¿Mm? Esto lo van a tener, se los envío por mail de modo tal de que lo tengan como para poder leerlo y eventualmente consultarlo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora al segundo punto, en la cual esto es lo que les va a interesar. Todos los problemas con los que vamos a trabajar de viscosidad parten de una serie de hipótesis y tienen una sola secuencia que es la que vamos a aplicar. Primero vamos a trabajar siempre con fluidos newtonianos. Todos los ejercicios que le demos estamos hablando de fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos cumplen con esta ecuación. Por lo tanto, la resistencia al corte es función de la viscosidad por el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad, la ecuación habitualmente es tau, es mu por la derivada de b respecto de i. Cuando estamos trabajando, esto lo podemos reemplazar como un delta de velocidad sobre un delta i. Este delta i es igual a E, la separación entre las placas que nosotros consideremos. Ahí lo que estamos viendo sobre la pantalla es que, esperen que vamos a borrar así lo ven. Tau es mu por la derivada de la velocidad respecto de i, ¿sí? Lo ponemos como incremento. Y después lo que tenemos acá, finalmente, es que cuando nosotros tengamos una pieza que sea cilíndrica, esa separación, que ahora lo vamos a ver, esa separación que nosotros, ven ahí hay una figura en la cual hay un cilindro, esa separación es la diferencia de radio. Entonces yo siempre que tengo que tener que considerar las tensiones de corte, esas tensiones de corte son inversamente proporcionales a la separación entre una pared fija y una pared móvil. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula que vemos acá es, la primera es aplicable cuando estamos trabajando con una pieza plana. Y esta otra
es aplicable cuando estamos trabajando con un cilindro, con un cono, con una esfera. Este delta R es la separación que existe entre las capas interiores o exteriores. ¿Ok? La segunda, eso es siempre, estamos trabajando con fluidos newtonianos. La segunda hipótesis es que las capas de fluido que están adyacentes, ya sea a la placa, como estamos viendo acá abajo, donde les estoy marcando, están pegadas, están adheridas a esos bordes, ¿ok? Y así, en consecuencia, si nosotros tenemos, ahora estamos viendo, nos está avisando 10 minutos, acá estamos viendo un cilindro, ¿no es cierto? Que está girando adentro del otro. Acá está lleno de fluido, como les estoy dibujando, entre el fluido, entre el cilindro interior y el exterior. ¿Cuál es la velocidad? El cilindro interior está girando. ¿Cuál es la velocidad de un punto que está sobre la pared exterior? La velocidad en un punto de la pared exterior, que se lo estoy poniendo rojo, es igual a cero. Esto está fija. Entonces, cualquier partícula que esté en contacto con esa pared tiene la velocidad cero. La partícula que está en contacto con el cilindro interior tiene la velocidad del cilindro interior. Ahora, esa velocidad nosotros la tenemos que convertir en una velocidad lineal, ¿sí? Entonces es, como ustedes saben de física 1, es W por R, es la velocidad esa lineal. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a tener un diagrama de este tipo. Entonces, esta velocidad, que está en coincidencia con esta, es W por R1. Y esta velocidad es igual a 0. Entonces, mi perfil de velocidad, entonces va a ser el delta V sobre el delta R. Este delta V es la velocidad en 1 menos la velocidad en 2. Esta es la velocidad en 1. Sobre el delta R. ¿Y el delta R qué? R2 menos R1. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que es, volviendo un poco para atrás, todo fluido, esto es clave, todo fluido que está pegado a una pared tiene la velocidad de la pared, no hay movimiento relativo. El tercer punto es que sabiendo, con eso conocemos el perfil de velocidad. Sabiendo el perfil de velocidad, puedo calcular el gradiente. ¿Sí? Y entonces, la tensión de corte, la resistencia al fluir del fluido, valga la redundancia, es tau, es mu por delta V sobre delta R. Y es proporcional a ese gradiente. Entonces, acá, como les decía, acá estoy remarcando, esto es dos capas que se mueven una con respecto a otra. Entonces, tenemos ese diagrama de velocidad triangular, lo mismo que en la esférica. Ustedes van a ver en la teórica de Calzareto que les puso un diagrama, así que es como si fuese una hipérbola y demás. Ustedes cuando resuelven los problemas dicen que toman la ley de variación triangular, ¿por qué? Porque la diferencia entre el radio interior y el exterior es muy chica, que es lo que suele pasar cuando estamos trabajando con piezas mecánicas. El huelgo entre las dos piezas es muy chico, entonces ustedes pueden considerar una ley de variación triangular sin ánimo a equivocarse, ¿ok? Y es lo que está puesto acá. Después, ¿qué les acabo de decir? La totalidad de los problemas están trabajando con piezas que están en equilibrio dinámico. ¿Qué significa? Que la velocidad a la cual se deslizan, se mueven, ya sea una velocidad de giro o una velocidad de traslación, es constante. Por lo tanto, la aceleración es igual a cero. El diagrama que tienen ustedes acá abajo es un diagrama de cuerpo libre de un cubo que se está deslizando sobre un plano inclinado en la cual ustedes ven hay una capa de fluido de color gris. Esta composición de fuerzas que tienen, o sea, ustedes tienen la fuerza G acá abajo, que vendría a ser el peso, y después tienen la componente en la dirección del plano inclinado y la otra componente en la dirección perpendicular. La fuerza resistente sería lo que tenemos acá a la derecha, que vendría a ser el esfuerzo, producto de la viscosidad, por el área. ¿Cuál es esa área? Esa área es la base del cubo o de la pieza que se está moviendo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es tau? Tau es siempre la ley de Newton. ¿Ok? Entonces, si yo hago la sumatoria de las fuerzas en la dirección de eje, habiendo elegido este eje de coordenadas, yo voy a tener que la fuerza de empuje, la que me va para acá abajo, ¿sí? Que es Fe,
menos la fuerza resistente, que es la que está en verde, que va hacia arriba, que es esta, tiene que ser igual a 0. Igualando ambas fuerzas, porque sabemos que es movimiento rectilíneo uniforme, aceleración es igual a 0, ¿sí? Y en definitiva lo que pasó acá es que se aplicó la tercera ley de Newton. La acción es igual, una acción tiene una reacción igual y de sentido contrario. Entonces, la fuerza Fe, ¿sí? se ve equilibrada por la fuerza de la viscosidad, que es la fuerza de la resistencia. Entonces, este es el esquema de la totalidad de los problemas. Fluidos newtonianos, sabemos que los fluidos en contacto con las paredes tienen la velocidad de las paredes. El tercer punto, sabiendo esas restricciones, calculamos los diagramas de velocidad, y esos diagramas de velocidad los vamos a adoptar en todos los problemas como lineales, en lugar de como este, que tenemos ahí, una hipérbola, y después siempre, siempre, siempre voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre, un diagrama en el cual presento el equilibrio de la pieza que está girando, el cubo que se está deslizando, lo que me estén solicitando ahí en el problema. Bueno, entonces, este esquema como el anterior, disculpen, se los voy a mandar de modo tal de que ustedes sepan que en la totalidad de los problemas tienen que seguir esta misma mecánica. ¿Algún comentario hasta acá? Candelaria, ¿todo bien? Todo bien. No sé si tienen alguna duda los chicos, pero se entendió que hay que seguir una... Ah, están preguntando lo de si va a grabar la clase. No, porque ¿sabés qué es lo que ocurre? Estábamos charlando, es muy pesado, son 40 minutos, y la otra vez que había hecho un video, que eran de 8 minutos, que se los voy a mandar como para que ustedes vean de un problema, cuando lo bajé a Google Drive, estuvo 40 minutos en espera, porque la red está saturada. Pero todos los problemas que nosotros vamos haciendo van a ir enviados a todos ustedes. ¿Ok? Está preguntando uno de los chicos que por qué no hablan todos. Yo no sé si están desmuteados o todos. Yo ahí, si lo hacemos en orden, los acabo de liberar. Así que tendrían que poder empezar a hablar. ¿Por qué no hablamos todos? ¿Saben cuál es el problema? Es el escándalo que se armaría y el acoplamiento probablemente de los micrófonos. Bien. Ahí Damián puso una idea que está buena, lo de levantar la mano y usted lo va sacando en orden. Sí, no tengo ningún problema, pero yo acabo ahora de permitir que activen los micrófonos, Candelaria. Sí, hablar podemos hablar. Va, por lo menos yo sí. Presentate, por favor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Lucio Galimberti. Galimberti, ¿cómo te va? Bueno, viste, hay una opción de silenciar a todos, la presioné, y te dice, ¿permitir que los participantes reactiven su propio micrófono? Sí. O sea que el que lo reactiva se supone que puede hablar como vos. Sí, supongo que sí. ¿Alguno más? A ver, ahí se escucha. Si, ¿quién está hablando? Juan Cruz Balbi. Bueno, vos también, o sea, sí, yo también puedo hablar. Estás vos, está Galimberti, el resto, o sea, ahí Pereira ahora se sumó. Sí, se puede hablar. Se puede hablar. La cuestión es que con Presavento se unió. Sí. O sea que yo si quieren los dejo así, o sea, ordenémonos y vamos y seguimos adelante. Nos podemos autosilenciar nosotros también. En unos minutos se corta y les vuelvo a mandar el mail para seguir. ¿Hasta acá algún comentario? Profesor, nosotros nos podemos autosilenciar.
Sí, por eso, ustedes ustedes están activando, pueden activar y desactivar su micrófono. Gracias por el aviso, Madre. O sea, en un minuto se va a cortar, o sea que vamos a tener que reiniciar. ¿De acuerdo? Dale, perfecto. ¿Quién habló ahí? Galimberti. Galimberti, ah. ¿Algún comentario o algo de alguno? ¿Por ahora vamos bien? Sí, por ahora entiendo.